Ahí tenemos a una futura concejal, que vamos a charlar de eso. Ahí está, bueno, ahí Milagros estamos. Zafra, un placer conocerla. La verdad, primera visita aquí en la radio. Muchísimas gracias por venir. Bueno, un acento ahí, contame de dónde. Yo crecí en Córdoba, mi familia es de Córdoba, después lo conocí a mi esposo que es rafaelino, estudiando en Rosario los dos, y vivimos un tiempo allá y luego cuando ya teníamos una familia establecida y para criar nuestras hijas, consideramos que la mejor opción era Rafaela, así que bueno, hace algunos años vivo aquí y disfruto vivir aquí. ¿De profesión? Microbióloga y bacterióloga clínica. Digamos, ¿estás trabajando? Sí, actualmente trabajo. Bueno, ahora voy a tener que rever mi situación, ¿no? Vamos a ver si encuentro algo que me lleve un poco menos de horas para, sin dejar la profesión, poder tener el rol adecuado en el consejo. Lo hablábamos fuera de aire, yo le preguntaba a Milagros, digo, ¿lo esperabas? Y claro, digamos, uno cuando se embarca en un proyecto siempre tiene la expectativa, ¿no? Y me decía, bueno, con todo el trabajo uno piensa que tiene que tener resultados y en definitiva llegó. Así que, digamos, más allá de si te sorprendió o no te sorprendió, la realidad es que sos concejal electa, ¿no? Así es. Y digamos, a ver, porque una cosa es ir a una elección y otra cosa es cuando ya sos electo. Digo, ¿qué te cambió a vos? ¿Qué te cambió del chip, digamos, de, bueno, vamos a ver listo, ahora ya tenemos que empezar? Bueno, demoré un poquito en tomar conciencia porque uno viene trabajando muy fuerte y a veces no se da el tiempo de contemplar la situación, ¿no? De pensarlo en un nivel profundo. Pero bueno, la verdad que creo que es una gran oportunidad, me siento agradecida y honrada con la oportunidad y con la confianza de los rafaelinos. Y creo que con Fabricio podremos hacer una gran labor desde todo lo que sea mejorar, digamos, el republicanismo en Rafaela, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad de romper esa mayoría absoluta que tenía teniendo el Ejecutivo, en donde el Consejo pasaba a ser casi una escribanía, porque lo que se decía se hacía y sin ningún tipo o con muy poca oposición. Así que creemos que va a mejorar el diálogo y el debate de los proyectos que se traten en el Consejo a partir de diciembre. Lo digo con todo respeto, no tenía el placer de conocerte, agradezco esta posibilidad de conocerte ahora. Desde ya deseo la mejor de las suertes porque en la medida que ustedes hagan un buen trabajo y les vaya bien, eso reditúa en la comunidad. Pero te quería preguntar, yo creo que han llegado al Consejo, y esto es una visión, lo podemos discutir incluso, creo que han llegado al Consejo de la mano de un mensaje especial, apelando a cosas que la sociedad tiene hoy, ¿sí? Pero que después tienes que mantenerlo, ¿no? Digamos, ese es un mensaje para ganar una elección. Evidentemente lo hicieron extraordinariamente bien. Ahora hay que mantener eso, porque digo, y ni siquiera, digamos, con las ordenanzas que salgan, porque al no ser mayoría, por ahí pueden proponer, y no, digo, ¿cuántas de las cosas que se dijeron en campaña, y apelo a tu sinceridad, crees que hoy tienen algún viso de posibilidad de llevarse adelante? O que por lo menos lo presenten, ¿no? Mira, nosotros vamos a presentar un montón de proyectos, por ejemplo, el de bajar el sueldo de los concejales, que es muy poco probable que sea aprobado, ¿no? Porque va en contra de los intereses de los propios concejales. Pero también creemos que se deben debatir estos temas, se debe debatir una austeridad, se debe debatir otra conciencia sobre el manejo de los gastos, del gasto público. Y en definitiva, aunque salgan rechazados algunos proyectos, creemos que es un debate que los políticos debemos mirar a la cara y poder decirle a la gente por qué nosotros creemos que debemos ganar una millonada cuando en realidad un maestro gana 3 veces menos, 4 veces menos, o un policía, o un enfermero, o un médico del hospital. Entonces, creemos que hay que ser un poco más humildes y aceptar las limitaciones que tenemos y no creernos por encima de los demás. Entonces,
bueno, queremos dar esas discusiones y ver cómo se defienden. Luego de eso saldrá un debate más rico y tal vez salgan algunas ordenanzas y otras no. Pero yo creo que muchos, quiero creer, tal vez peco de inocente, que cierta parte de la política va a estar dispuesta a escuchar y a pensar un poco más en el pueblo que paga impuestos reventados de manera consistente. Porque además Rafaela es uno de los lugares donde la gente mejor pagamos impuestos, ¿no? Con un altísimo porcentaje de gente que paga los impuestos en tiempo y forma, ¿no? Exactamente, hay muy poca morosidad y hay mucha conciencia y mucho de querer verla linda, Rafaela. Yo digo, es una cuestión cultural, ¿no? Si uno va a Santa Fe, por ahí están sin ánimo de desmerecer ninguna otra ciudad. Uno ve que la basura está en la vereda, que acá sabemos que si pasa un perro te la rompe y al otro día tenés que juntar todo. O sea, como que hay mucha más conciencia de que queremos una ciudad limpia, ordenada, bonita, ¿no? Y trabajamos todos juntos para eso. ¿Ustedes creen que, porque a Fabricio lo hemos tenido aquí y eso es bastante combativo y verborrágico, ¿no? ¿Ustedes creen que van a tener apoyo, se van a apoyar mucho con el bloque peronista? Pienso que los van... Mira, ideológicamente te diría que no. Siempre hemos sido como contrapuestos. De hecho, por ahí nosotros somos una versión un poco más dura del antiperonismo y con mucho más contenido, ¿no? Porque por ahí el antiperonismo era solo oposición al peronismo. El ideario liberal implica una filosofía atrás que no me parece a mí que el antiperonismo la tuviera. De manera que no espero a priori mucho apoyo, pero sí otra cosa que nosotros queremos es que las sesiones del Consejo sean transmitidas en vivo y además sean en un horario en donde la gente que le interesa la política lo pueda ver, porque hoy en día son los jueves a las 9 de la mañana, cuando casi todo el mundo está trabajando. Hay ciertos trabajos en los que vos podrías poner un stream y verlo, pero muchos otros no. La mayoría no. La mayoría no, exacto. Entonces queremos por ahí mejorar el acceso a la información de la gente y que también se vea qué proyectos se presentaron, quién los presentó, hacia dónde van, quién lo votó a favor, quién en contra, cómo resultó. Por ahí, por ejemplo, Sunchales tiene una página que es más del Consejo, ¿no? Una página web del Consejo donde es más fácil ver ese tipo de información que acá en Rafaela. Entonces queremos como democratizar, digamos, mejorar el acceso de la población en general al trabajo que hacen los concejales. Yo escuché, y esto no es propio de la Libertad Avanza, la discusión sobre el pago de impuestos, ¿no? Ustedes proponen una baja importante del DREI o la desaparición del DREI, cosa que yo tengo mis dudas, es muy difícil, porque digo, el municipio necesita recursos para funcionar y el DREI es muy importante. Digo, ¿hasta cuándo creen en realidad que se puede ir? Porque, digo, a ver, yo no sé si es cómoda la posición que van a tener los concejales de la Libertad Avanza, porque vos, siendo dos, podés presentar los proyectos que quiere y le dejar la responsabilidad al resto que diga sí o no, ¿no? Pero digo, ¿hasta dónde creen que pueden llegar con el tema de los impuestos? O sea, ¿cuál es la verdadera opción que manejan ustedes respecto de los impuestos? Porque es cierto que, a ver, la oposición de por sí se va, y lo vimos, ¿no? Esto que hoy son oficialismo, no querían que aumenten los impuestos antes, ¿sí? Sí. Que los aumentaban. Cuando ahora sos oficialismo, querés aumentarlo y los otros no quieren que los aumenten. Digo, ¿hasta dónde creen ustedes que con las presentaciones que hacen pueden llegar? O en realidad, ¿qué creen que es lo que sí se podría hacer, digamos, en cuanto a rebajas? Bueno, nosotros creemos que, a ver, hay una ley nacional que es la 24.156, que en su artículo 38 dice que si vos vas a proponer algo que genere un gasto, tenés que decir de dónde se va a financiar, ¿no? Entonces, nosotros somos muy responsables. Cuando decimos que queremos bajar el DREI es porque ya hemos visto por ahí ciertas áreas en donde se podría recortar para bajarlo, ¿no? Tratamos de ser muy responsables en ese sentido porque es ser honesto intelectualmente, o sea, no por otra cuestión.
Nosotros lo que queremos es que obviamente la gente de Rafaela pague menos impuestos para que se pueda desarrollar más. Todos sabemos que con el ahogo fiscal que existe, el DREI es sobre la facturación, ni siquiera sobre las ganancias. Entonces es un impuesto muy distorsivo que se lleva gran parte de los recursos que podrían ser reinvertidos para generar más productividad, para contratar más gente. Entonces realmente sería muy bueno si se lograra sacar el DREI. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el CAP, la cuota de alumbrado público, que en Santa Fe ya se sacó. O sea, lo que se hace es que la municipalidad arregle con la EPE lo que cuesta el alumbrado público a través de medidores y estimaciones, porque es siempre lo mismo lo que se gasta. En cambio acá se paga a través de los impuestos y además se paga el CAP en la factura que es proporcional a lo que uno gasta adentro de su casa, lo cual no tiene ningún sentido y realmente parece abusivo porque obviamente que el foco gasta lo mismo en invierno, en verano, si vos prendés estufa eléctrica, si prendés el aire acondicionado, si usás el lavarropas o no. Entonces, ese tipo de impuestos, y se lleva casi un 15% de la factura de la luz, que para un kiosco o algo o un supermercado que tiene heladeras prendidas todo el tiempo, que tiene mucho consumo, es realmente mucho lo que se paga. Entonces, bueno, hay que empezar a poner la lupa ahí donde todo, o sea, y hablo por mí porque yo hace relativamente poco que me involucré en política, en ver realmente no solo qué nos están cobrando, cuántas veces nos están cobrando lo mismo, sino también en qué se gasta. Y tratar de optimizar eso, ¿no? Como uno hace en su casa, si está muy ajustado, se pone, hace un Excel, dice, bueno, ¿cuánto gasto esto? ¿En qué gasto el dinero? ¿Y dónde puedo ajustar para no estar teniendo deuda, para no estar teniendo que pedir un crédito, para no usar tanto la tarjeta? Establecer prioridades, ¿no? Por supuesto. Te pregunto, ¿qué visión tienen del gobierno actual? Digo, ¿todo mal? ¿Algo bien? ¿Algo que puedan acompañar? Mirá, yo creo que hay cosas que se hacen bien y cosas que se hacen mal. Y se acompañará aquello que creamos positivo y no aquellos que nos genere difícil de digerir, ¿no? Por ejemplo, algo mal. Decime algo mal o algo bueno. Bueno, el de los impuestos ya lo dijo. Ya lo digo. Sí, por ejemplo, malísimo fue el aumento de impuestos de 300%, 306% del año pasado con una inflación del 115%. Nosotros nos preguntamos, bueno, ese 200% que hubo de diferencia, ¿en qué se gastó? ¿Cuáles son las mejoras que tiene Rafaela gracias a ese superávit, si se quiere? ¿O por qué se gasta más en tal caso si es un momento de ajustar, ¿no? Creo yo creo, a ver, que desde Nación se está haciendo un gran esfuerzo para bajar el gasto público, para estabilizar la economía, para que dejemos de tener déficit y que desde lo local y desde lo provincial, y no solo hablo de acá, sino hablo de muchas provincias y de muchas localidades, se va en sentido contrario. Entonces se opaca y se anula en definitiva todo el esfuerzo que hace la gente, porque en realidad a veces la gente termina pagando todo más caro. Y bueno, o sea, se están viendo muchos resultados a nivel nacional, pero vos por otra parte tenés un gobierno provincial que pide deuda, que se están endeudando de una manera demencial y después gasta a nivel local, por ejemplo, en hacer una cárcel, que está bien que hay que hacerla, pero a nuestra forma de vista hay que hacerlo más lejos de Rafaela, porque que pongan una cárcel a 800 metros del barrio Mora va a generar un montón de problemas, no solo para el barrio Mora, sino gradualmente para toda la ciudad. Y por otra parte de ese dinero que se endeuda a la provincia va para hacer un velódromo, un skatepark, cosas que yo personalmente, y podemos disentir, no me parecen prioritarios en absoluto. ¿Cuántas cloacas se podrían construir con ese dinero? ¿Cuánto pavimento? ¿Cuánta obra de gas? ¿Cuántos barrios hay que ahora la están pasando muy mal porque no hay gas? Y bueno, lo de todos los inviernos, ¿no? ¿Cómo te imaginas adentro del Consejo?
Bueno, en principio voy a tener que ir a ver cómo es, porque soy bastante ignorante al respecto. Yo soy profesional de ciencias duras, de nada que ver, digamos. Me parece que, digamos, eso está muy cerca de tu pensamiento político también, ¿no? Digamos, hay cosas que hay que cumplir a rajatabla. Sí, tal cual. Los liberales en general no nos interesa gobernar a los demás, solo nos interesa que no nos agobien. Y en defensa ante tanta opresión que hemos vivido, no va por citar la pandemia, un ejemplo así muy claro, hemos tenido que decir, bueno, salgamos a involucrarnos y a ver si podemos hacer las cosas de una forma diferente. Creo que fue Alberdi quien dijo que si uno no se interesa por los asuntos públicos, lo va a pagar con su fortuna, en definitiva. Y por fortuna no me refiero solo a lo monetario, sino al estilo de vida. De esa manera, bueno, me fui involucrando cada vez un poquito más y hoy tenemos este resultado. ¿Cuándo empezó tu militancia, digamos, en la Libertad Avanza? ¿Venías de Rosario? En 2023. Ya? ¿Sí? En 2023 porque nos enfrentamos a una situación en donde mi marido y yo somos profesionales y no podíamos sacar la cabeza del agua. Y él me llegó a decir, bueno, nos vamos a trabajar a Italia. Y yo no quería, porque a mí me encanta nuestro país, me gusta mucho su cultura y yo quería que mis hijas crezcan acá. Yo quería que mis hijas tengan la infancia que yo tuve. Y bueno, y no quería, y la verdad que veíamos que todo se hacía al revés, a nivel nacional, de lo que tenía que hacerse. Y decíamos, bueno, pero, o sea, no solo vamos al precipicio, vamos acelerando. Y ahí fue cuando, bueno, empecé a trabajar con la gente de la Libertad Avanza, que todavía se estaba formando en Rosario y después acá también. Así que también cuando vine acá lo usé un poco como para hacer amigos, porque yo no conocía más que la familia de mi esposo. Y la verdad que se ha formado un grupo maravilloso que tiene, o sea, cada uno tiene por supuesto, sus cualidades, sus defectos, y nos vamos apoyando y potenciando para trabajar de manera seria y responsable, ¿no? Bueno. ¿Tu actividad es, que está diciendo, estoy pensando, ¿es en el INTA o...? Sí, yo actualmente trabajo en el INTA. ¿Está complicada o no? Así es, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza con el tema del INTA? Digo porque sos sí, del INTA y sos parte de un gobierno que quiere... Mira, yo lo que creo es que en INTA hay gente muy valiosa, hay investigaciones muy valiosas que han sumado mucho a la Argentina, a la agricultura y a la agrotecnología. De todas formas, al ser un ente que usa fondos públicos que son obtenidos por la fuerza, porque los impuestos son obtenidos por la fuerza, creo que todos los entes que usan fondos públicos tienen que ser auditados y si han de ser recortados porque así tiene que ser, bueno, yo no veo como vaca sagrada, digamos, nada. De hecho, si recortan gente, yo estoy en primera línea, porque por mi situación contractual somos de los más fáciles de despedir. Entonces, es un tema que hay que tratar con mucho respeto, porque hay mucha gente que... A ver, el INTA lo que tiene es que no es que está lleno de ñoquis, no es que hay militancia. A INTA se entra por concursos o sea, teniendo los méritos necesarios, quiero decir, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, no es lo mismo un Ministerio de la Mujer, un INADI, que un INTA. Nada que ver una cosa con la otra. Pero luego, bueno, a ver, si hay vacas flacas, si el presupuesto no es infinito, que nunca lo es, y las necesidades sí lo son, bueno, a lo mejor hay que decir, en esta investigación se pone más plata y en esta no. Quiero decir, a lo mejor hay que establecer alguna prioridad. Yo no lo sé. No soy quien para definirlo, no está dentro de mi potestad. Solo doy mi opinión como parte. Pero es una opinión de lo que yo decía esta mañana, digamos. No todos son choros, no todos son ñoquis, no todos, Claro. Lo que sí tampoco, todos son malos. No, por supuesto. Entonces, ese es el tema, digamos, es que el gobierno pueda discernir en algo que es bueno
que sirve contra lo que lamentablemente otros hicieron que metiéramos todo en la bolsa. Para mí ¿no? también es muy importante el hecho de que no se puede echar a un empleado público a menos que sea a través de un sumario. Eso no debería ser así. Porque entonces vos tenés gente que haciendo la plancha, pero sin mandarse ninguna macana grande, sobrevive y se jubila sin hacer un aporte real. En el caso del INTA no es tan así porque nosotros tenemos evaluaciones todos los años y eso se evalúa mucho, pero en otros lugares, por ahí más administrativos, cualquier persona que haga la plancha se puede jubilar sin hacer prácticamente nada porque total, echarlo por ahí es más caro que permanezca y eso también genera que se nivele hacia abajo, porque cuando vos tenés a alguien que trabaja mucho a la par de alguien que no trabaja casi y los dos cobran lo mismo y los dos tienen los mismos derechos, vos por ahí decís, bueno, pará, ¿hasta cuándo? Vamos a hacer los dos la plancha. Claro. Y si no te dicen, che, el ritmo es este, ¿no? El ritmo es este. Bueno, a mí me lo han dicho. No aceleres. Yo trabajé muchos años tanto en la parte privada como la pública, siendo monotributista, digamos. Y yo al ser monotributista por ahí trabajaba rápido, menos horas, no cobraba ni a palo lo que cobraban los de planta, pero muchas veces los de planta me dijeron, che, pará, porque si no se nota que nosotros vamos más lento. Claro. Y yo qué hacía, por ahí la mañana en la privada y en la tarde trabajaba en algún lugar público, se notaba esa diferencia, porque yo estaba chipeada para trabajar así, por productividad, por dar un servicio rápido. Además, desde la bacteriología clínica, tiene mucho que ver la rapidez, claro, porque el paciente está con fiebre, está con una infección, o sea, a veces está en riesgo su vida. Claro. Y depende, no te digo que uno le va a salvar la vida, pero es necesario pero el aporte. Sí, claro, y un aporte rápido y eficiente, claro, y responsable. Milagros, un placer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá y mucha suerte. Haga lo que pueda, ojalá que sea bien. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Saludos a Fabricio. Bueno, gracias.